Días para todos en este día tan maravilloso que Dios lo hizo, y si lo hizo Él, está perfecto. Todo está perfecto hoy, todo está bien, todo está bien. Qué bueno. Bueno, pues damos un saludo muy especial a las personas que están aquí presentes, lindas como siempre. Un saludo muy especial a todos los que están mirándonos por el internet, y declaramos que va a ser de verdad, algo espectacular hoy, como todo lo de Él, porque es la palabra que sale de su boca. Los pastores no están aquí, están bien, muy bien, porque todo está bien. Van a estar el próximo domingo con nosotros, así que donde quiera que estén les deseamos lo mejor. Bueno, entonces con nosotros el hermano Lebrón. Bendecidos en esta mañana. Amén. ¿Se oye? No. Un momentito. Gracias a Dios, probando, gracias a Dios. Ya estamos ahí en el aire todavía, Sí, ya. Oh, ya. Gracias a Dios en esta mañana. Este es el día que el Señor ya había hecho, donde nosotros somos los que tomamos la decisión de gozarnos y deleitarnos en Él. Amén. Bueno. Te damos muchas gracias, Espíritu Santo, te damos muchas gracias. Bueno, el tema de esta mañana, creados para anunciar sus virtudes. Fuimos creados para anunciar sus virtudes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación separada, pueblo adquirido por el Creador. Bien. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes, para proyectar a través de mi conducta las virtudes de aquel que nos llamó desde antes de la fundación del mundo, de las tinieblas, de todo aquello que es vanidad, de todo aquello que nosotros llevamos a cabo, pero para Dios no lo llena, porque nosotros proyectamos sus virtudes. A su luz, conocimiento divino admirable. Vamos a ir un momentito a Génesis, capítulo 1. Génesis capítulo 1. Mira qué clase de brinco. Donde está hablando Pedro después de la cruz, al principio de la creación. Un brinco bastante grande, ¿no? Uno se dice, pero si él no estaba allí. Pero Pedro aprendió de Pablo. Quiere decir que si hoy podemos leer en el principio de la creación, es porque hay un Espíritu Santo que ya está en nosotros. Amén. Y que hay una combinación de Espíritu Santo que ya está en nosotros, que fuimos sellados con ese Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y ese Espíritu Santo que está en nosotros, hay una combinación de lectura con Espíritu Santo.
lectura de las Escrituras, que ese es nuestro fundamento, a través de los profetas, de los apóstoles y profetas. Porque si el Espíritu Santo inspiró a los profetas, el Espíritu Santo que está en nosotros cuando nosotros leemos la Escritura, el Espíritu Santo no altera o se sobrepasa de lo que hay en el texto escondido, porque fue inspirado por él mismo. Tiene que haber una alineación entre la Escritura. Y cuando nosotros leemos la Escritura, el Señor me ha enseñado que en la Escritura hay un corazón latiendo, que es el de Dios. Porque Él está escondido dentro del texto. Y quien único te revela lo que no se ve es el Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra, y cuando llegó al séptimo día dice que lo separó. También dice que lo bendijo. Quiere decir que en los 6 días que Dios estuvo en esa operación creando los cielos y la tierra, diga, Él estaba creando lo que se ve. Estaba creando lo que se ve. No simplemente creó los cielos y la tierra para nosotros poder hoy disfrutar de los alimentos, sino que todo lo que se ve y toda la historia antes de la cruz, diga, es un ejemplo. Un ejemplo. Para yo visualizar. Diga, como Él es invisible, Como Él es invisible, Él no se ve. Él no se ve. Entonces, de alguna manera, el sabio de los sabios, desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, Él planificó y dice, para que ellos me vean a través de algo, porque yo no me veo. Yo les voy a dejar saber a ellos y les voy a manifestar mi sabiduría. Porque ella estaba en el principio ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día. Entonces, si nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. No vayan aquí ahora, voy a ir un momentito, apúntenlo nada más. Lo voy a leer rápido. Lo voy a leer rápido porque Pablo le dijo a los corintianos, ahí quédese ahí en Génesis, lo voy a leer aquí un momentito. Pablo le dijo a los corintianos, y me voy a poner los espejuelos y trataré de no quitármelos y ponérmelos. Saludo a los que nos están viendo. Hay muchas cosas que se pasan. Pero gracias a Dios por la naturalidad de nosotros. Saludos a todos esos pastores, todos esos líderes, todos esos miembros de la iglesia que rinden servicio a Dios. Pablo le dijo a los corintianos, antes de seguir leyendo en Génesis, en el capítulo 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, fíjate que no es el testimonio mío. No, que yo era esto, yo era lo otro, yo me arrastraba. No, aquí lo que interesa es el testimonio de Dios, de nuestro Creador. Porque fuimos escogidos para anunciar sus virtudes de aquel que nos llamó de la vanidad a su luz admirable. No fui con excelencias de palabra o de sabiduría humana. Pues me propuse, diga, yo soy el que me propongo. Yo soy el que me propongo. Claro, porque está el Espíritu Santo y está la Escritura, y Él no se pasa ni te da más allá del texto porque Él mismo lo inspiró. Bueno, hay algo escondido ahí que Él te quiere revelar. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque antes de la cruz era una cosa y después de la cruz es otra. Entonces, si Dios creó en los 6 días los cielos y la tierra, en el séptimo día los separó. Ese séptimo día donde Él reposó de toda su obra de creación, tipifica a Cristo y sus beneficios.
porque es el día de descanso. Es el día del reposo que Pablo habla en el libro de Hebreos, pues puesto que todavía la promesa está en pie, porque si Josué les hubiera dado el verdadero día de reposo, no hablaría de otro. Mira la tierra prometida, diga ejemplo. Ejemplo. Entonces está hablando de Cristo. ¿Quién es Cristo? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están encerrados en Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué bueno. Aleluya. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el amor de Dios, Así es. el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiere decir que vivimos después de la cruz, vivimos en reposo, vivimos activando un pacto que Dios nos ha hecho, porque ya Dios hizo pacto con nosotros. Hay unas condiciones para nosotros disfrutar de los beneficios de Dios por medio de Jesucristo. Y es activar el pacto. Ser obediente, renuncio a mi ciencia para obedecer la ciencia de otro. Porque, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, diga, virtudes, Virtudes. para que vuestra fe, ahí es que quiero llegar, para que el conocimiento, su confianza, no esté fundada, su forma de pensar, en su conciencia, en su subconsciente, en el corazón, en lo más profundo, en el naos de Dios, en lo más adentro, no en la ley de la mente, sino más adentro. Que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, en las filosofías, sino en el poder de Dios. Qué bueno. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este sistema, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, ve que está oculta. Porque la iglesia en general lee y dice, pero es que no entiendo, porque hay algo oculto y se necesita sacar tiempo, Espíritu Santo, lectura, porque ahí hay algo oculto. Se utiliza la palabra que se llama, que es una ciencia, un conocimiento, una ayuda, exegesis. Cuando usted lee, la exegesis significa buscando, indagando en un conocimiento que hay escondido hasta que se descubre. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para nuestro bienestar, la que ninguno de los príncipes de este sistema conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, dice como está escrito, diga escritura, fundamento para nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Diga los sentidos, la ley de la mente. Sentido de la mente. Tú puedes conocer todo lo creado, las estrellas, ¿ve? Le damos gracias a Dios porque está utilizando instrumentos a través de la ciencia. Eso es una ayuda más, ¿ve? Una ayuda más porque ellos indagan en las cosas creadas, investigan, descubren. Y es una ayuda porque cuando nosotros más vemos en ese mundo secular lo que Dios creó, más los aplicamos a nuestra vida espiritual. Ese es el símbolo, ese es el ejemplo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, hay un pacto, los que están unidos a ese pacto, porque un pacto es entre dos.
Dios ha establecido un pacto de principios espirituales. Nosotros debemos creer y confiar en esos principios espirituales y nosotros tenemos que procesar la palabra por nuestra vida, nuestra conciencia, está nuestra mente, están nuestras emociones, están nuestros pensamientos, están nuestros sentimientos. O sea, la palabra es procesada. Ahora, si usted va a un dealer y quiere comprar una corbeta, llega a su casa, dice, quiero ver el manual. Cuando usted mira el manual, le han dado un manual de un carro Honda. Y usted dice, aquí hay algo que no hay unidad en esto. Quiere decir que el que hizo la corbeta y la trajo a la existencia, antes de hacer la corbeta, con todas sus medidas y con todo su funcionamiento, estaba en la mente de ellos primero. ¿Cierto? Quiere decir que el hombre todavía refleja lo que Dios le puso en el principio. Dios lo creó a su imagen, conforme a su semejanza y señoré. Sin embargo, usted ve los hombres que se han ido desarrollando, pero los animales, la gallina, el cocodrilo, ellos siguen en su medio ambiente igual. Quiere decir que un animal sí tiene alma, pero es un alma diferente del hebreo, un alma diferente a la de nosotros. Un animal, usted le dice, ven acá, quiero hablar contigo, él no te hace caso. Nosotros somos los que somos conscientes, porque Dios nos creó a su imagen. Y Dios es consciente. Dios posee personalidad. Él no se ve, pero posee voluntad, atributos, cualidades. Que esos atributos y todas esas cualidades que Dios posee, las puso en el Espíritu Santo que ya está en nosotros. Nosotros procesamos para anunciar sus cualidades, sus virtudes, demostración. Añadimos a nuestra fe virtud, demostración. Sí, es bueno. En las relaciones, la iglesia, los unos con los otros. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Me quedo callado, usted no va a saber qué yo estoy pensando ahora mismo. ¿O usted lo sabe? No. Pero yo sí. Eso es una alegoría que él está poniendo del mundo natural con las personas. Entonces dice, así tampoco nadie, ahora viene la realidad, ¿ves? De lo espiritual, conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el conocimiento o el espíritu del mundo, que se opera con la mente y con la razón. Si nosotros utilizamos la razón, la ley de la mente, para mirar el mundo físico, lo que Dios creó en los 6 días, cielos, estrellas, tierra, el agua, las nubes, pero Dios no es agua, Dios no es nube, Dios no es tierra, sino que con la sabiduría Él creó todas esas cosas, porque en esas cosas hay un lenguaje oculto. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo humano, sino el espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos, ¿ve? Lo que Dios nos ha concedido. Cuando usted no sabe lo que Dios le ha concedido, usted está anunciando cosas de su mente, de su vieja vida pasada. Entonces, le di el ejemplo del carro porque nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Somos espíritu, tenemos un alma que se compone de voluntad, emociones, muchas cosas, y un cuerpo que fue formado del polvo de la tierra. Entonces, cuando usted llega a su casa y dice, este libro es de un Honda, tengo que regresar a donde compré el carro, porque me tienen que dar exactamente el libro que corresponde a este diseño. Entonces el diseño para nosotros no es nuestra propia mente para caminar dentro de un reino espiritual. Porque con la propia mente de nosotros, con las costumbres pasadas, queremos caminar en un reino espiritual y no hay comunión con eso.
Porque ya hemos sido escogidos por Él para caminar como nación santa, separada. La palabra partiendo tu espíritu con el alma, haciendo una separación para que tú sepas, como dice él aquí, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido y su Espíritu Santo en nosotros. Dios nos ha concedido que anunciemos sus virtudes, que cojamos la Escritura y cuando se nos revela, la procesamos a través de nuestra vida y podemos empezar a hablar. Por eso es que la palabra de Dios dice que somos dioses, el gobierno de Dios igualito a Dios aquí en la tierra. Somos embajadores, enviados por el rey o por un gobierno hacia otro país. Pero aunque ese embajador es enviado hacia otro país y lleva un mensaje del rey o lleva un mensaje del gobierno, cuando él llega al otro país y habla ese mensaje, tiene que hablarlo igual a como se lo dieron. No lo puede cambiar. Entonces yo te estoy hablando, que te dije al principio, para que tu fe y tu confianza no esté fundamentada en la sabiduría de la ley de la mente, sino en la de Dios. Eso es. Lo divino, para que aprendamos a caminar en el reino como es justo, como es debido. Diga conmigo, todo me es lícito. Todo me es lícito. Pero no todo me conviene. Pero no todo me conviene. Mira, hay gente que se ha hecho una marca en el cuerpo. Se va a ir condenando toda la vida. Tú le vas a seguir preguntando, ¿por qué te hiciste la marca? Porque tú no. Pasó el tiempo, te la hiciste. No te vuelvas a hacer otra, porque ya tú has madurado. Y tú no fuiste engañado. Y cuando lo ibas a hacer, el Espíritu Santo en ti dice, no lo hagas. Pero uno lo hizo. Porque cuando tú lees la Biblia, te das cuenta, está llena de debilidades de los seres humanos. No nos dejamos llevar por eso, sino que hay un ejemplo, la desobediencia que ellos tuvieron para que nosotros tengamos una ayuda de no cometer los mismos errores que ellos. No hay excusa, no somos engañados. Entonces de momento tú dices, no, yo soy el Abraham de mi familia. No, más marcas en el cuerpo. Pero hay gente que se hace una marca en el cuerpo y sabe que eso es una manifestación de la carne, que eso fue vanidad, que eso, por más que cojas una figura de la Biblia y quieras representar algo espiritual, pero te la hiciste y ya se acabó. Pero tú no vas a seguir haciendo otra marca acá. Tú no vas a hacer porque ya hay madurez. Entonces tú vas identificando que tú no fuiste llamado a eso, sino a anunciar las virtudes, las cosas divinas, lo espiritual, los pensamientos de Dios. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Con la ley de la mente no vas a ver a Dios desnudo, sino que tienes que dejar que el Espíritu Santo, vete ahí, que tú eres el que me guías a toda verdad y a toda justicia. ¿Debemos nosotros condenar? No, evaluar. Evaluar. Cuando tú vas a un médico, él te dice, ok, habla, quiero oír. Y tú hablas 15 minutos, no, porque esto, por aquí el dolor. Ya él tiene una información, dice, yo sé lo que le voy a chequear, yo sé lo que le voy a prescribir. De acuerdo a esos dolores y de acuerdo a esa parte del cuerpo. Pues entonces nosotros, cuando oímos, podemos identificar si la persona, o sea, podemos leer el corazón de una persona. Porque Jesús, el verbo, ese verbo, o sea, Cristo, el Cristo que caminó en la tierra, el histórico, el Jesús, el caballero de la cruz, ese era el verbo metido en una humanidad. Pero que ese verbo, aunque dice que se hizo siervo, era el verbo, era la expresión del Padre, era la deidad del Padre. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Ve? El Hijo del Hombre. Unos dicen que tú eres Elías, uno de los profetas. ¿Y tú, Pedro?
Tú eres el Cristo. Tú eres la sabiduría que siempre ha estado. Tú eres el conocimiento. Tú fuiste que creaste todas las cosas. Aleluya. El Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. No te lo reveló. Eres bienaventurado, eres feliz. Porque no te lo reveló ninguna sabiduría humana, sino mi Padre que está en los cielos. Y los cielos representan lo espiritual, lo divino, lo que es eterno, que representaba lo más alto. Entonces tú tienes que ir a buscar el libro que corresponde a la probeta. Entonces para ti, que tú eres creación de Dios, tienes que buscar el libro que corresponde a ti, cómo funciona tu carro. Tú lees, tenemos el Espíritu Santo y vamos a ir sabiendo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, las ve desnudas todas. Ya el espiritual sabe que la creación de los cielos y de la tierra, todo eso es ejemplo. Cuando Jesús habló en la parábola del sembrador, dice, y sin parábolas, tomando ejemplos de la creación del mundo natural, con la tierra, con la semilla, con las aves, y sin parábola no les enseñaba, no los doctrinaba, no les transmitía un conocimiento. Para tú poder entender lo que es invisible, Dios preparó las cosas de una manera que si no vas al símbolo terrenal primero no recibes revelación. Porque esa es la manera en que Dios creó las cosas. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, una persona con mente natural no me juzga a mí, no me ve desnudo. No puede ver a Dios desnudo cuando yo le hablo. Por eso es que cuando yo le hablo a mucha gente en el lugar de mi trabajo, hay mucha gente que se congregan. Y hay muchos que han dicho, las palabras que tú me estás hablando, muchos no las podemos entender, pero me han ayudado muchas de ellas. Qué bueno, gloria a Dios. Porque están en su ambiente natural, con la mente, con la ley de la mente. Por eso es iglesia, que el pan y el jugo pertenece a este sistema de cosas, a la creación. Pregunto, porque nosotros la iglesia, la teofanía de Dios aquí en la tierra, tenemos un legado que estamos defendiendo. Y no vamos a permitir que si Jesús en la cruz dijo, consumado es, la obra que me diste que hiciese está consumada, yo los he hecho libres a ellos de una sola vez y para siempre. Y tú empiezas a utilizar cosas del mundo natural, tú estás diciendo con ese comportamiento que lo que hizo Jesús está incompleto. Y jamás suceda eso. Así es, aleluya, gloria a Dios. Bueno. Que decir que el pedazo de pan, pregunto, el pedazo de pan que te comes, ¿tiene levadura o no tiene levadura? Porque si tiene levadura está fuera de la ley de Moisés que decía que no se podía comer la torta con levadura, símbolo de la maldad. Así que conforme a la ley lo está haciendo fuera de lugar. Pero en cuanto al espiritual también. Hoy estamos participando de la comunión. Porque te estoy hablando de aquel que murió y resucitó para abrirnos paso a un camino nuevo, abriendo la cortina del lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, para hoy poder tener nosotros acceso libre a lo espiritual y poder mirar las cosas de manera espiritual. Gracias, Señor, qué bueno. Nosotros andamos por la fe, no por la vista como se andaba antes y por los sentidos.
Hoy nosotros no comemos por la boca el pan, ni bebemos el líquido, el jugo por la boca, sino por los oídos, porque fuimos creados a su imagen y semejanza para anunciar sus virtudes, no proyectar esas cosas que son del mundo natural. Sí tenemos permiso de parte de Dios para utilizarlas como enseñanza, para mirar el símbolo. ¿Qué pasa con esto? Porque esto es así y se nos descubre lo espiritual. Y andamos en lo espiritual. Ya no más días. Ya no más fechas terrenales. Eso no es para nosotros. Es lo espiritual. Para anunciar sus virtudes. Vamos a Génesis ahora. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya sabemos que ahí están las estrellas, todo lo terrenal. Diga, el símbolo. El símbolo. Pero que a la misma vez Dios creó esas cosas porque sabía que el hombre físicamente tenía que alimentarse, o sí o no. Sí. ¿Verdad que sí? Pero a la misma vez creó todas esas cosas como una enseñanza. Génesis 1:11. Después dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Diga, eso es segurísimo. Eso es segurísimo. Produzca la tierra hierba verde. Pregunta que te hago. ¿Le habló Dios directamente a la hierba? ¿O le habló a otra cosa para que esa otra cosa produjera la planta? Así es. ¿Le habló a qué? A la tierra. Entonces ahí hay algo que está oculto que nosotros lo debemos saber. Produzca la tierra, quiere decir que le habla directamente a la tierra. Hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto. Oído, oído, mira, que dé fruto. Lo que se proyecta, lo que da, árbol que da. Que dé fruto, algo que anuncia. Algo que está escondido, pero de momento, cuando llegue el tiempo, ¿qué pasa? Sale. Y yo no sé, pero un árbol sin aguacate, usted pasa y usted lo ve así como uno que tenemos allá donde vivimos. No es el tiempo de aguacate. Sí, ese es el palo de aguacate. Y como no tiene nada, uno sigue caminando porque sabe que no tiene fruto, ¿verdad? Pero ahora está cargado. Y yo iba con mi mamá por la noche y dije, mira con usted el aguacate. Ahí ya mismo le metemos mano. Porque tiene fruto. Y tú lo utilizas para tu beneficio. Dios lo creó así. Árbol de fruto que dé fruto según su Género. que su semilla esté en él sobre la tierra. Quiere decir también, según su género, que si tú siembras una semilla de aguacate no te produce manzanas. Ve agarrándolo. Quiere decir que tú siembras una semilla de mango no te produce fresas. De acuerdo a su naturaleza. ¿No? ¿Y qué Dios nos está queriendo mostrar a nosotros a través de esta naturaleza? De esto que Él creó en los 6 días. A través de esto que se ve. Que ahí hay algo escondido. Así es. De Él, de lo espiritual. Por eso nosotros cuando se nos revela y entendemos que Él nos revela, nos quedamos solo con lo espiritual porque edificamos nuestros pensamientos. Y así como el hombre piensa en su mente, así anuncia. Gracias, mi querida esposa.
Y a Amparito también. Para que no peleen. Yo como vi algo blanco, yo tremendo sobre. Con bromas mías. Entonces, es una satisfacción para mí. Tú sabes que yo leo y leo y leo y leo, pero yo sé que esto es que yo soy un canal. Aleluya, qué bueno. Claro, uno tiene que pensar en uno, porque uno dice, si la verdad no está en mí, cuando yo le hable a otra persona, le transmito lo que no es. Y de eso es que están llenas las iglesias. Por eso yo me estoy dando cuenta que cuando yo hablo con diferentes personas de diferentes congregaciones, yo encuentro la oportunidad para que ellos puedan limpiar su conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo en espíritu. Eso es. Qué bueno. Porque eso es lo que es Dios, es espíritu. Eso es. Ya. Sabiduría y conocimiento. Para que nuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo que Él determinó, lo que Él predeterminó para la iglesia, su creación. Somos la teofanía de Dios aquí en la tierra. Así es. El gobierno de Dios. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Yo también lo veo. Entonces vamos a hablar algo aquí. Quiere decir que si Dios le ordena a la tierra que produjera plantas, y usted va y arranca la planta de su origen y la separa, deja de tener contacto con su origen, con su naturaleza. Entonces la planta no puede absorber de los nutrientes que hay en la tierra a través de las raíces. Cuando la arranca, la separa, se seca. Por eso es que el Verbo en una ocasión dijo: yo soy la vid verdadera. El Verbo, Jesús, el Verbo dijo, de la vid que se hablaba en el pasado, yo soy esa vid. Eso es un ejemplo. Yo soy lo verdadero de lo que no se ve, que creó la vid que se ve. Yo soy esa vid de la que vienen hablando hace tiempo, pero yo soy la verdadera. Yo soy el Verbo que creó todas esas cosas. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que no lleva buen fruto se seca, porque no estás unido a lo espiritual. Y nosotros fuimos creados para anunciar cualidades de Dios que son espirituales. Eso es. Porque lo que tú hablas por la boca son conocimientos expresados. Si somos capaces de entresacar lo precioso de entre lo vil, seremos como su boca. Ve, hay una separación, hay una circuncisión, hay un corte que divide el espíritu del alma. Entonces, se muere. Vamos al otro. Génesis 1:20, ahí mismo, más abajo. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes. ¿Le habló Dios a los seres vivientes directamente? ¿A qué le habló? Las aguas. O sea, Dios nos está queriendo decir que esas cosas que Él creó salieron de un origen de algo que si no se mantienen en ese lugar que Él les estableció, se mueren. Su medio ambiente de vivir, de supervivencia. El de nosotros es lo espiritual, porque Dios es espíritu. Sí, es, aleluya. Ahora, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género.
Y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. El 26. Si ya hemos hablado que cuando Dios le habló a la tierra para que produjera planta, ya podemos identificar que esa planta tiene que permanecer en la tierra, porque Dios le puso a esa tierra elementos, nutrientes para que el árbol se mantenga verde y no se seque. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra. Entonces, si Dios le habló a la tierra y le habló a las aguas que produjeran esos seres vivientes y que produjeran las plantas, Él nos está diciendo a nosotros un ejemplo para que cuando nosotros lleguemos a la creación espiritual de su creación maravillosa, podamos entender que de la misma manera que Él puso un ejemplo, ahora nosotros podemos apreciar cuando Él nos crea. Mira esto: a nuestra imagen. Se habló Él mismo. Primero le habló a la tierra, pero ahora se está hablando Él. Quiere decir que si la planta depende de la tierra, nosotros dependemos ¿de quién? De las cualidades, de lo que no se ve, porque Dios no se ve. Dios es eterno, infinito. Un reino que nunca será destruido porque es eterno. Él se está hablando, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Hay cualidades, hay conocimiento, hay sabiduría. Conforme a nuestra semejanza, y reine, y señoree, y domine sobre toda la creación. Quiere decir que si nosotros dominamos sobre toda la creación, entonces Dios nos compara a nosotros como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, mas su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, siempre y cuando estés en línea con lo espiritual. Porque una vez estás en línea con lo espiritual, tú eres como su boca y produce. Qué bueno, aleluya. Gracias, Señor. Dice que todas las cosas que Él creó por su palabra las sustenta, subsisten. Si Él dijera: ya se acabó, nos vamos por ahí por... Pero cada partícula, Dios maravilloso. Antes de tú sembrar, tú miras que tú quieres cosechar. ¿Sí? Muchas personas, he conversado con ellas, y Dios, por medio de su espíritu, me ha enseñado a edificar con pericia. Yo he podido oír y converso con ciertas personas de otras iglesias, de otras congregaciones. Es el cuerpo de Cristo universal, pero tienen su lugar, ¿no?, donde se congregan. Y de la forma que los oigo hablar, es que ellos están observando lo que las personas hacen, basado en lo que hay en el corazón de la persona y basado en lo que ha aprendido en cuanto al sistema del mundo, que no tiene que ver nada con Dios. Yo aprendí una cosa: que al borracho no se le habla de su borrachera. Al homosexual no se le habla de su homosexualidad. A la lesbiana no se le habla de su lesbianismo. Porque ellos experimentan lo que ellos están haciendo. Y ellos saben que no se siente uno bien. Al drogadicto no se le ministra de su drogadicción. Basado desde el punto de vista que nosotros estamos mirando, que es el de Dios. Tú, antes de sembrar, tú miras que tú quieres cosechar.
Si tú quieres cosechar de ese árbol que está ahí, porque nos comparan como árboles, tú quieres cosechar un fruto de acuerdo a su género. Si tú quieres cosechar mango, semilla de mango. Si tú quieres cosechar a Dios en esa persona, tú le ministras a Dios. Eso es. Que es la semilla, Jesús lo dijo. La palabra, la semilla de tu palabra, el sembrador salió a sembrar la buena. El agricultor terrenalmente sacaba las semillas que no y se quedaba con ¿cuál? Con la buena semilla de tu palabra. Porque cuando tú le preguntas a las personas cómo tú te llamas, te dicen el nombre, te lo contestan. Pero cuando tú le preguntas quién eres tú, no conocen su identidad, no conocen su origen. Por eso tienes que sembrarle semilla del Creador. Porque el Verbo dijo en una ocasión, mis ovejas oyen mi voz. Esa es la palabra que tú tienes que ministrar. Y me siguen. Entonces, en la dedicación, en la lectura, hay mucho descarrío dentro de las congregaciones. Porque no están en línea con lo que Dios ha establecido. Están descarriados en su forma de pensar. Porque no conocen su identidad. Por ejemplo, cuando Jesús se sentó en la mesa con los discípulos, de ahí, de ese pasaje bíblico, es que las iglesias hoy están celebrando la Santa Comunión. Este es el cuerpo de Jesús y este jugo representa su sangre. Comentario. Jesús en una ocasión dijo, el que no comiere mi carne, ni bebiere mi sangre. ¿Sería eso realmente lo que él quería decir? Literalmente hablando. Entonces los judíos utilizaban cierto lenguaje, utilizaban metáforas. Para la lectura de la palabra se necesitan muchas herramientas de ayuda que la gente no conoce. Entonces yo se lo he dicho a la gente. Tú abres la Biblia no conociendo esas ayudas. Tanto te puede hacer bien como te puede hacer mal. Porque no está fuera de ubicación mentalmente. No estás en línea con lo que dice la palabra. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Marcos 4. Aquí en Marcos 4 dice que Jesús, mira la manera en que estos judíos consideraban las Escrituras y cómo utilizaban la Escritura y lo que iban a decir para una audiencia en general de una manera común y corriente para que pudieran captar el significado. Marcos 4. Capítulo 4, versículo 1. Y lo quiero leer de la paráfrasis. ¿Está bien? Dice, esta Biblia ya está, olvídate que... Bueno, una vez más, una inmensa multitud se congregó en la orilla del lago, donde enseñaba, transmitir un conocimiento a través de lo que se oye. Era tanto el gentío que tuvo que subirse a una barca y sentarse a hablar desde allí. Jesús tenía la costumbre, fíjate, el que creó todas las cosas. En una ocasión él dijo,
¿Han oído de Salomón? He aquí más que Salomón en este lugar. Porque aquella sabiduría, él era el verbo. ¿No le dijo en una ocasión a los judíos que estaban contendiendo con él? Mijo, antes que Abraham fuese, yo era. Yo los creé a ustedes. Eternidad. Jesús tenía la costumbre de hablarle por medio de relatos. Mira, aquí lo dice más clarito. Parábolas, ilustraciones. Relatos del mundo terrenal que ilustraban la verdad que quería transmitirles. Una de ellas decía así: en cierta ocasión un agricultor salió a sembrar. ¿Qué yo estoy haciendo? Sembrando. ¿Dónde están los terrenos? Aquí. Pero a la misma vez que yo estoy sembrando, yo también me estoy oyendo. Así es. ¿Usted cree que yo me voy a quedar fuera? No. Al esparcir las semillas, para que preparaban el surco, en el campo, en la tierra, preparaban el surco, ¿no? Algunas cayeron en el camino y las aves fueron y se las comieron. Oigan, lo que estamos leyendo está hablando de nosotros, de la superficie, de la capacidad de oír. Ponle atención. Otras cayeron en un terreno rocoso de capa vegetal delgada, pronto germinaron. Pero con la misma rapidez, el sol ardiente las marchitó y murieron porque sus raíces no habían alcanzado profundidad. Algunas semillas cayeron entre espinos. Al crecer juntos con las buenas plantas, estas no pudieron producir granos, que eso es lo que estamos hablando, anunciando sus virtudes. Pero algunas de las semillas cayeron en buena tierra y produjeron 30, 60 y hasta 100 veces el número de semillas plantadas. El que tenga oídos, oiga. Después, a solas con los 12 y los demás discípulos, ellos le preguntaron: ¿qué quisiste decir con aquella parábola? Él les respondió el verbo: ustedes pueden saber algunas de las verdades del reino de Dios. Los que están fuera del reino no. ¿Tú sabes lo que es estar fuera del reino? Estar fuera de la línea de Dios. Porque lo que le creó la conciencia a Adán fue la ley de Dios. Creó conciencia, conocimiento. Eso sí. Eso no. Los que están fuera del reino. Si tú tratas de vivir la vida cristiana con la ley de la mente, no recibes revelación. Porque con la ley de la mente, incluyendo todos los científicos, doctores, agricultores, tú puedes conocer un agricultor y te conoce, es un perito. Pero él no sabe que eso es un ejemplo. Para que cuando reciba revelación espiritual aplique eso a la vida de él. Él no lo sabe. Porque todo fue ejemplo. Como aplicación. Por eso Pablo utilizaba la palabra edificación, edificando un edificio. Está hablando de nosotros. Hablando de los terrenos, está hablando de nosotros. Tú puedes conocer todas las personas profesionales, pero si no tienen el conocimiento de Dios, ellos no saben distinguir, apreciar la verdad de Dios que está escondida ahí en ese ejemplo. Pero nosotros tenemos el Espíritu. Bueno. Pero el Espíritu Santo es lo que está esperando que nosotros leamos. Usted puede decir, pero es que yo no leo mucho. Coja su papel,
y escriba lo que está oyendo. No soy de mucha retentiva. Escriba. Cuando uno va a la escuela, ¿qué es lo primero que te dicen? Y eso es lo que yo noto, que las iglesias no escriben. Los que están fuera del reino no, porque aunque ven y oyen, estoy incluyendo gente en las congregaciones, que tú hablas con ellos y tú le debes decir, bueno, ¿qué me traes? Dame un don, dame una habilidad. ¿Qué has aprendido? ¿Qué has recibido? No traigo nada. Entonces, las conversaciones de uno es basada en lectura. Hermano, es que lo que tenemos es una misión en esta tierra. No estamos para perder tiempo. El trabajo no es una prioridad. Todas esas cosas, sí, está bien. Hay que trabajar, hay que hacer esto. Pero la prioridad es esto. Tú conocer tu origen, tu identidad. Para que así como piensas, así anuncies. Entonces, si lo que te metes a Dios adentro, revelado, lo que vas a hablar es eso. Ni se vuelven a Dios ni alcanzan el perdón de los pecados, como dijo Isaías. Ahora bien, si ustedes entienden aquella simple alegoría, si ustedes no entienden aquella simple alegoría, ¿cómo se las van a arreglar para entender las demás que les voy a decir? Aquí sí que esta es la clave. Porque es lo que está queriendo decir aquí. Debes entender que lo que estoy hablando de esta es la palabra con tu superficie, con la cual tú fuiste creado. Y si tú fuiste creado por esa palabra y empiezas a conocer mi identidad, mis atributos, mis cualidades, tú los procesas en ti, y así como tú los procesas en ti, así tú piensas y así tú le vas a hablar a otro, y cuando tú tengas esa verdad arraigada, lo que le vas a transmitir es la verdad arraigada que tú tienes al otro. Así es. Entonces yo lo que le hago una exhortación. Tú me estás escuchando. Estás practicando cosas del judaísmo, pero tú no eres judío. Ya hay una dispensación nueva, una administración de unas buenas nuevas de salvación, rescatando nuestros pensamientos para tener una conciencia limpia, limpiando la conciencia con la palabra, poniéndole una nueva programación de cómo Dios es, lo que Dios es, y esa nueva programación la meto profunda dentro de mí, en mi corazón y en mi subconsciente, y así como yo pienso como Dios es, yo te voy a hablar como Dios es. Así es. El agricultor de que hablé es cualquiera que proclama el mensaje de Dios con el propósito de sembrar la buena semilla en la vida de los demás. Entonces tú tienes que leer, tú tienes que pensar, tú debes decir, lo que yo proyecto, ahora tengo que decir algo, nosotros no somos un 100%, nosotros tenemos faltas. Ahora no vaya a pensar que yo no cometo, no estoy hablando de eso. Pero sí estoy hablando de una conciencia instruida. Pablo dijo, no quitando las inmundicias de la carne, pero teniendo sí una buena aspiración en la conciencia hacia Dios. Que ese sea el asunto, de que el fruto que salga por la boca, porque ahí es que está el fruto, el resultado, el anuncio, para que anunciéis las virtudes, fruto de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, en la vida de los demás. El camino duro en que cayeron algunas semillas representa los corazones, las conciencias endurecidas, una tierra dura. No ha sido acondicionada de algunos que escuchan el mensaje de Dios, pero inmediatamente Satanás corre, o los designios, cosas que vuelan en los aires, hay combinaciones ahí,
aunque tenemos una naturaleza caída ya, tenemos una naturaleza que tú sabes que hay una voz que te habla adentro, pero inmediatamente corre a tratar de que se les olvide. El suelo rocoso representa las conciencias de los que escuchan el mensaje con alegría, al igual que las plantas que crecen en una delgada capa vegetal. Sus raíces no alcanzan profundidad, aquí al corazón, en el naos bien metido adentro, que nunca se te olvide, que lo mantenga siempre donde quiera que tú vayas. Y aunque al principio todo les va bien, se apartan tan pronto como empiezan las persecuciones. El terreno espinoso representa el corazón, la conciencia de los que escuchan las buenas nuevas de Dios y las reciben. Pero inmediatamente los encantos del mundo, los deleites de las riquezas, el afán por alcanzar el triunfo y el espejismo, la vanagloria de los ojos, la vanagloria de la carne, ¿no? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la carne, lo que se ve, lo que se ve, lo que no está en línea con la separación que ya Él nos hizo como nación santa. Entran, ahogan el mensaje de Dios y no los dejan tener resultados, frutos para anunciar esas virtudes. Pero la buena tierra es el corazón de los que aceptan de verdad el mensaje de Dios. Una pregunta. Cuando llueve, nos mojamos. ¿Es eso verdad? Cuando usted siembra una semilla en tierra y usted le da cuidado, está supuesto a romper la cáscara con el agua y todo y a crecer. ¿Es eso verdad? Cuando usted va al mar y ve el mar con el oleaje y usted prueba el agua, ¿es agua de sal? ¿Es eso verdad? Quiere decir entonces que esos son verdades tangibles y nosotros estamos convencidos de ellas. ¿Sabes lo que Dios nos quiere decir? Que así como tú estás convencido de esas verdades tangibles, quien creó esas verdades tangibles es lo que no se ve. Eso es. Quiere decir que te está diciendo, así como tú la estás pisando la tierra, como tú la siembras, así como tú ves las cosas que son verdad, la palabra mía creó eso como ejemplo, pero lo espiritual es más que eso. Eso es. Aleluya. Entonces nosotros caminamos en lo que no se ve. Gracias. Gracias, Señor. No es el dinero, las primicias, se trata de honra, de obediencia, de confianza. Reino de los cielos, manera en que el Creador piensa. Los de afuera, los que viven en la ley de su mente, con mi propia sabiduría no puedo ver al Creador desnudo. Dependo del Espíritu Santo que me inspira, ilumina y revela, basado en lo que está escrito en el ejemplo. ¿Podemos aplicar la palabra al presente hoy? Claro que sí, aplica. Para terminar, ya no te dejes asustar más con el libro de Revelación. Ya no te acuestes más pensando en las bestias. Te voy a decir algo sencillo nada más, para que reposes en Cristo Jesús. Aleluya, qué bueno. Lee ese libro para que te acuestes todos los días de tu vida en reposo. Y cuando tú encuentres ahí a quién fue escrito, tú vas a hacer, ay, me libré.
Porque fue escrito a 7 iglesias que estaban en la provincia de Asia. Pregunta que le hago a ustedes, ¿estaban allí? No. Pues no es para nosotros. Tú que me ves, reposa, acuéstate. Dios lo que nos está hablando es de cómo vivir la vida en la tierra. Eso es. Proyectando su gloria, sus virtudes, procesando su palabra en nosotros, sacando tiempo para poder coger esa semilla y sembrarla en la vida de los demás. Porque Él quiere que su iglesia no camine en sus propios ideales. Él no quiere que su iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra, esté pensando de acuerdo al viejo pacto de Moisés, sino que Él creó ese cuerpo para caminar de acuerdo a una nueva orden, un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Así es. Bendecidos todos.